Bienvenido a este curso de Canva, una herramienta que nos va a ayudar con todas las creatividades de nuestro proyecto y de una forma realmente sencilla. Para ello vamos a dar el primer paso, que sería la de crear una cuenta en Canva, y para ello vamos a acceder a canva.com. Bien, aquí dentro, en este caso nos va a dar tres opciones de registro. La primera es mediante nuestro email de Gmail con Google. La otra sería con nuestra cuenta de Facebook o bien con un correo electrónico personal. Voy a iniciar voy a registrarme con la cuenta de Gmail que tengo con Google. Entonces le doy a esta opción, se nos abrirá una ventana, seleccionamos la cuenta con la que queramos crear nuestra cuenta en Canva, pinchamos sobre ella y listo. Esperamos a que cargue y ya tendremos nuestra cuenta creada. Y así de sencillo es crear una cuenta en Canva. Una vez hayamos completado el registro e iniciado sesión, esta será la interfaz que nos encontraremos. En esta interfaz, Canva hace hincapié sobre todo en plantillas muy populares que la gente selecciona y que son plantillas ya preconfiguradas. Por ejemplo, para crear un logotipo ya es una plantilla de 500 por 500 píxeles de resolución y en la que nos va a dar una serie de ideas dentro, ¿vale? Una serie de ideas, una serie de otras plantillas que podemos utilizar y modificar pues el texto, otras cositas, pero esto lo daremos más adelante, todo el tema de plantillas, porque aquí Canva da un sinfín de ideas, pero más adelante entraremos en detalle. Yo me quería centrar en esta barra lateral, en este menú izquierdo, ¿vale? Donde vamos a ver diferentes opciones. En la primera opción podremos modificar cualquier dato, cualquier información relacionada con nuestra cuenta. Aquí podríamos crear un diseño si sabemos las medidas con las que queremos crearlo, y si no sabemos las medidas y queremos crear algo que ya existe, por ejemplo un post de Instagram o eso, ya lo veremos más adelante, pero aquí veis como aquí ya me da opciones de post de Instagram en las que simplemente deberíamos pinchar. Estas son plantillas preconfiguradas, simplemente tendremos que pinchar para empezar a editar, pero de momento esto ya lo veremos más adelante, ¿vale? ¿Qué más? Aquí tendríamos todos nuestros diseños. Si le pinchamos a esta opción de todos nuestros diseños, aparecerían todos los diseños que hemos ido creando. Evidentemente acabamos de empezar, no tenemos nada, ¿vale? Pero los veríamos aquí podríamos volver a entrar en el diseño, editarlo, duplicarlo, ¿vale? Podríamos hacer cualquier cosita, cualquier configuración. Siguiente. El siguiente menú es plantillas, que más adelante haré mucho más hincapié en esta opción porque es muy interesante, y aquí nos saldrá todo tipo de plantillas para nuestro proyecto, ¿vale? Por ejemplo, posts en Facebook, en Instagram. Estos son plantillas ya preconfiguradas con el tamaño estándar que Facebook pide y que Instagram pide, ¿vale? O las portadas de Facebook, flyers, ¿vale? Lo que queramos. Estos son plantillas, hay muchas más, y las que no encontréis aquí las podéis buscar aquí, ¿vale? Veis como aquí ya nos da unas sugerencias, ¿vale? Pero podéis buscar cualquier cosa. ¿Qué más? Tenemos aquí fotos. Esta opción es realmente interesante porque son fotos que podemos utilizar de fondo en nuestros proyectos. Eso sí, hay dos opciones. Tenemos fotos gratuitas y fotos de pago. Si os fijáis aquí abajo sale el símbolo del euro. Aparecerá, si estáis en otro país, aparecerá el símbolo de vuestra moneda local o en su defecto del dólar. Y esta significa que son de pago. Y estas, si no aparece nada, ¿veis? Aparece que es gratis. Podéis guardarlas aquí como favorito si las queréis utilizar más adelante. Por ejemplo, también podríamos filtrarlo desde aquí. Podríamos indicar que solo queremos fotos premium o fotos gratuitas, ¿vale? Si ponemos que solo queremos fotos gratuitas, entonces ya no nos deberemos de preocupar y solo deberemos centrarnos en las fotografías que nos gustaría para nuestros siguientes proyectos, ¿vale? Y luego podrías crear un equipo. Si tuvieses un equipo, aquí simplemente vas introduciendo los correos electrónicos y envías las invitaciones, y esta gente acepta la invitación o la rechaza. Si acepta la invitación, podrán entrar en la interfaz y podrán hacer modificaciones sobre las creatividades que habéis creado. También tenemos la opción de archivos subidos y carpetas. Con estas cositas prácticamente ya hemos visto un poco la interfaz, hemos visto un poco los menús que nos da por defecto Canva.
Las plantillas de Canva es algo a lo que vamos a recurrir en infinidad de ocasiones porque realmente nos facilita la vida, es mucho más productivo y sobre todo también nos da muchas ideas de lo que podemos crear en esta excelente herramienta, ¿verdad? Entonces, para ello, cuando iniciamos sesión en Canva, Canva ya nos hace una serie de sugerencias de las plantillas más utilizadas o más populares, como por ejemplo puede ser en este caso los posts de Instagram. ¿Veis? Como veis aquí ya nos da unas sugerencias y si os fijáis ya son cuadrados. Es decir, si recordáis en Instagram, en el feed de Instagram, las fotos que se utilizan son realmente cuadradas. De hecho, deberían ser el tamaño recomendado es de 1080 píxeles por 1080 píxeles. Pero Canva también nos da opciones de plantilla para las historias de Instagram, para los stories. Si seguimos bajando, como veis, aquí también nos da unas ideas de los stories que podemos utilizar en Instagram y que son plantillas con otro tamaño totalmente diferente a lo que hemos visto. Ya no sería 1080 por 1080, si os fijáis esto es mucho más vertical y ya no es un tamaño totalmente proporcionado. Y si queremos, por ejemplo, si aquí no estáis conformes con los que veis, podréis ver más plantillas pasando la flechita, ¿vale? Hace como estilo slider, como un carrusel. Podéis ver más, veis aquí para interactuar con vuestros fans, o podéis entrar en esta categoría donde dice ver todo y aquí dentro os aparecerán todas las plantillas de historias que hay en Instagram. Si queréis algo más específico, si sabéis lo que estáis buscando, podéis realmente buscar desde aquí. No es como estábamos hablando antes, aquí incluso os dice la resolución y podéis hacer pues utilizar este buscador para buscar aquí dentro. O también podéis crear un diseño en blanco, es decir, si le dais clic aquí, os va a abrir Canva la interfaz para crear vosotros mismos el diseño. ¿Qué ocurre? Que sí os mantiene las proporciones, pero tenéis que crear todo el contenido vosotros. De la otra forma, si volvemos a donde estábamos, de la otra forma, si le dais clic a uno de estos, por ejemplo, este que me había gustado para interactuar, si le dais clic a una de esas plantillas, os va a mantener toda la configuración o preconfiguración que había hecho y simplemente tendréis que modificar el texto, los vectores, el color de fondo, cualquier cosita. Pero ya no tendréis que crear toda la idea vosotros mismos. Por eso esto es tan importante las plantillas, porque realmente nos ahorra muchísimo tiempo y nos da muchísimas ideas. ¿Dónde podemos encontrar también más plantillas? Si volvemos a nuestro inicio, aquí en el menú lateral izquierdo vemos que también indica plantillas. Si entramos dentro, aquí nos aparece un buscador donde indica que hay más de 50.000 plantillas o una serie de sugerencias muy similares a las del inicio, ¿vale? De sesión. Entonces, yo muchas veces lo que recomiendo es que si directamente tenéis una idea, es que la busquéis aquí. Por ejemplo, si queremos crear un logotipo para nuestra marca, ¿ves? Aquí te dice ya, pues logotipos. Ya hay una categoría con logotipos. Y aquí podéis ver, pues incluso os da más sugerencias de qué subcategoría dentro de logotipos queréis utilizar. Si tenéis un restaurante, por ejemplo, pues comida, mira aquí justo, restaurante, ¿vale? Y dentro del restaurante aquí ya tenéis logotipos en los que pues ya está pensado para este tipo de sector. Por ejemplo este, ¿vale? Que me parece bonito. Entráis, lo podéis ver de más cerca. Aquí os dice qué colores se está utilizando, las fuentes, las tipografías y el tamaño, la resolución. Entonces podemos utilizar esta plantilla pinchando aquí. Si pinchamos en esta plantilla, aquí dentro, como habíamos dicho, ya me sale todo para modificar. Podemos modificar aquí el nombre del restaurante, nombre del restaurante. Y aquí pues yo que sé, el chef o lo que sea, incluso el logotipo, los colores del logotipo, pero eso lo vamos a ir viendo. Simplemente en esta lección quería enseñaros cómo podéis utilizar plantillas en Canva, ya que es una forma muy útil de buscar inspiración. A la hora de crear nuestras plantillas o de crear nuevos diseños, vamos a necesitar imágenes de fondo, vídeos o simplemente saber cómo modificar el fondo que trae por defecto nuestras plantillas. En este caso, lo que voy a hacer es crear un nuevo diseño para que veáis las tres opciones que tenemos
a la hora de poder pues complementar nuestras creatividades. Así que vamos a crear un nuevo diseño. En este caso, si no sabéis las dimensiones por defecto, porque si estamos hablando de un post para Instagram, se suele recomendar unas dimensiones, o para Facebook o para Pinterest. Si no las sabéis, las podéis buscar aquí. O si sabéis las dimensiones, directamente colocáis aquí en este que pone dimensiones personalizadas e indicáis los píxeles de vuestro proyecto. En este caso voy a hacer un post para Instagram, por ejemplo. Entonces vamos a poner la resolución de 1080 por 1080 píxeles, que es lo que recomienda la red social, ¿vale? Una vez hayamos indicado los píxeles, damos sobre el botón de crear diseño y se nos abrirá una nueva interfaz. En esta interfaz vamos a ver lo que va a ser a partir de ahora nuestra mesa de trabajo, con diferentes opciones aquí en el menú izquierdo. Pero antes de modificar nada, y este sería nuestro lienzo blanco, ¿vale? Antes de modificar nada, para tener un orden, vamos a cambiarle el título al proyecto este nuevo, ya que cuando trabajamos con 50 o 100 proyectos es muy fácil perder el orden. Entonces, para ello tenemos dos opciones. O bien lo modificamos desde aquí arriba, al colocar el cursor sobre el texto directamente nos da la opción de editarlo, o tenemos la opción de ir a archivo, y desde aquí arriba también se podría modificar, ¿vale? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, prueba curso Canva, ¿vale? Cuando lo tengamos, le damos clic fuera y listo. Como veis, aquí también se ha modificado y pone a partir de ahora prueba curso Canva. Bien, como estaba comentando, aquí tenemos nuestro lienzo en blanco. Aquí tenemos nuestras herramientas y en este caso quiero hacer hincapié en los elementos de fotografías o archivos propios, incluso fondos. ¿Qué es, por ejemplo, los fondos? Los fondos son diferentes patrones o fotografías que nos servirían para nuestras creatividades y que se utilizarían en el fondo total de nuestra imagen. En este caso, como veis, en nuestro lienzo en blanco es un fondo blanco, pero podéis seleccionar cualquiera de esta paleta de colores que Canva nos da por defecto, ¿vale? Si quisiésemos un fondo naranja, pinchamos sobre ese fondo y se coloca automáticamente. Si queremos, por ejemplo, una paleta, o sea, un color diferente a la paleta que vemos aquí, le daríamos a este icono y seleccionaríamos mediante este nuevo color el color que queramos, desplazando esta barra hacia la izquierda o derecha, y cuando estemos en la tonalidad que queremos, desplazamos este puntito a la tonalidad que más o menos vamos deseando, ¿vale? Y ese sería nuestro color. Otra forma de modificar este fondo sería mediante estas imágenes que nos aparecen aquí. Si quisiésemos un fondo, por ejemplo, más playero, con darle un clic se colocaría, ¿veis? Si queremos un fondo un poquito más moderno, pues podríamos darle a este con un clic. Automáticamente se va modificando. Si queremos volver simplemente a un color liso, lo que tenemos que hacer es eliminar este fondo. ¿Y cómo se hace? Pues simplemente seleccionamos el elemento, en este caso el fondo, y nos aparecerá un menú de ajustes nuevo. Es decir, como veis, ahora aquí no hay ningún menú. Si seleccionamos el elemento, aparece el menú. Aquí simplemente daríamos a eliminar y ya lo tendríamos. Otra cosa importante es la creación de diferentes lienzos en un mismo proyecto. Si estáis creando, por ejemplo, un PDF o un ebook o cualquier otro elemento que necesite varias páginas, podríamos añadir tantas páginas como deseemos simplemente dándole clic aquí. Como veis, ahora se ha creado una nueva página, ya tendríamos dos páginas. Incluso podríamos cambiarles el fondo, es decir, no es necesario que sean dos fondos iguales. Por ejemplo, en la página 1 podemos ponerle, por ejemplo, el color rojo de fondo, y la página 2, seleccionándolo, podemos ponerle una textura. ¿Veis? Y a partir de aquí, encima de estos proyectos, podemos empezar a trabajar. Podría ser esto la portada y esto el interior. No tiene mucho sentido en este caso, pero imaginemos que queremos que sea que es más tipo pues, las líneas de una libreta, ¿vale? Pues seleccionamos el elemento, damos un clic y listo. Y podemos modificar, ¿vale? Si queremos eliminar esta página, tan solo tendríamos que darle al botón de eliminar página con el típico icono de papelera, ¿vale? Y así nos quedaría el lienzo original. Si nos gusta mucho el lienzo y no queremos estar realizando las mismas configuraciones una y otra vez,
lo que podemos hacer es simplemente darle aquí a duplicar, es decir, pone copiar página, le damos y como veis se duplica la página y podemos editar de forma independiente una página de la otra, ¿vale? Vamos a borrar esta. Bien, esto sería en cuanto a fondos. Si ahora quisiésemos, por ejemplo, indicar una imagen, o sea, colocar una imagen propia, tan solo deberíamos ir aquí a la opción de archivos subidos y subir una imagen propia mediante este botón, subir imagen o vídeo. También podríamos subir vídeos y aquí dentro los tendríamos archivados en esta pestaña de vídeos. En este caso va a ser una imagen, así que voy a subir una imagen. Por ejemplo, yo quiero que sea una marca de agua en el lienzo, así que voy a seleccionar el icono, ¿vale? Lo abrimos. Cuando esta barra de progresión llegue al 100%, ya podréis utilizarlo. ¿Veis? Como ya indica, ya está. Entonces podemos darle un simple clic y se nos colocará, o arrastrarlo. Es decir, pinchamos con el botón izquierdo, mantenemos y lo llevamos al lugar donde queremos. Soltamos y ahí se colocaría, ¿vale? Podemos reducirlo de la forma que queramos, ¿vale? Incluso estirarlo, ¿vale? Pero en este caso, como yo quiero que sea una marca de agua a mi proyecto, lo voy a colocar en el medio. Si os fijáis, para alinear imágenes o cualquier otro elemento en Canva, como pueden ser textos o cualquier foto o cualquier otro elemento que ya veremos, para alinearlo de forma vertical y horizontal, Canva nos ofrece una serie de guías. Para que lo veamos mejor, voy a poner un fondo blanco, aunque eso va a hacer que desaparezca mi logo. Voy a poner un fondo blanco, ¿veis? Y aquí, como veis, sale una serie de guías violeta, ¿vale? Esas guías violetas lo que nos está indicando, cuando es una línea sólida, nos está indicando que ahora mismo este elemento que tengo seleccionado está alineado de forma horizontal, ¿vale? Aquí no estaría alineado, aquí estaría alineado ahí justo de forma horizontal. Y si subimos, de repente aparecerá una nueva línea, ahí, justo ahí, que nos indica que este elemento está alineado de forma vertical también. Es decir, ahora mismo este elemento está justo en el centro del lienzo, ¿vale? No es el caso, yo lo quiero en una zona diferente, lo quiero aquí más abajo, pero lo quiero alineado de forma horizontal. Entonces busco la guía y ahí listo, ahí lo tendríamos, ¿vale? Voy a volver a poner un color, por ejemplo, este gris, ¿vale? Para que podamos distinguir nuestro logo. Este logo le podríamos, en este caso ya queda bien así, pero podríamos quitarle un poquito de opacidad para que simplemente parezca una marca de agua. Entonces lo seleccionamos, como hemos seleccionado el fondo, ya os aparece un menú aquí, podemos seleccionar el elemento y nos aparece también un menú aquí, ¿vale? Y al seleccionarlo, si vamos aquí en transparencia, podemos seleccionar cuánto queremos que se vea, es decir, qué porcentaje en una escala del 0 al 100 queremos que se vea nuestro logotipo. Entonces, si lo bajamos, por ejemplo, al 55, como veis, ha perdido un poquito de opacidad y lo que hace es que se ve como una marca de agua, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Podemos colocarle también imágenes de fondo. Si tenemos ya sea una imagen propia, podríamos colocarle una imagen propia, o las imágenes que Canva nos ofrece. Es decir, si vamos aquí a la pestaña de fotos, aquí dentro podemos ver imágenes de todas las índoles. Por ejemplo, esta es de un escritorio, esta es de un helado, entonces depende del sector en el que nos encontremos, será muy importante. Otra cosa importante a la hora de tener en cuenta es que no todas son gratuitas. Si posáis el cursor sobre las imágenes, aquí os indicará que es una imagen que está dentro del plan Pro. ¿Qué es el plan Pro? El plan Pro es el plan de Canva Pro, en el que tienes unas funcionalidades extra, pero que no es gratuito. Tienes que pagar por ello. Entonces, estas serían como de pago. También a veces aparece con 1 euro, ¿vale? 1 euro o la moneda local de tu país. Pero también ofrece imágenes gratuitas, como es el caso de esta. Si te fijas, cuando ponemos el cursor sobre ella, pone gratis, ¿vale? Vamos a utilizar esta o podríamos utilizar cualquier otra, ¿veis? Aquí el euro, lo que os decía, por ejemplo, esta es gratis, la del búho, si quisiésemos esta, o la de esta chica haciendo ejercicio yoga, ¿vale? A mí, como en mi sector suele ser de marketing digital, lo que voy a utilizar es esta imagen de escritorio. Entonces,
Simplemente cuando tengamos la imagen seleccionada, que también podemos utilizar el buscador para buscar una en concreto, por ejemplo, podemos poner Navidad, si es Navidad, ¿veis? Os aparecen otras, o podemos poner verano, ¿vale? Y os salen imágenes de cada relacionadas con el término de búsqueda. Yo voy a poner lo que había puesto, escritorio, voy a buscar la imagen que habíamos visto, ¿veis? Aquí la voy a arrastrar a donde quiero que se vea y tenéis dos opciones para ponerla de fondo. O bien lo arrastráis y lo lleváis hasta donde queréis y vosotros mismos lo ajustáis, ¿vale? Como veis ya quedaría bien ahí. A ver, un poquito más, ahí, listo, ¿vale? Tenéis esa opción o tenéis la opción de, si eliminamos esto, ¿vale? Tenéis la opción de simplemente darle un clic a la imagen. Le dais un clic, se coloca y volvemos a ajustarlo a nuestro gusto. Otra opción de colocar esta imagen directamente ya cuadrada con el lienzo y que se integre sin tener que nosotros hacerlo de forma manual es arrastrándolo, llevándolo a una de estas esquinas. Si le llevamos a una de estas esquinas, si nos fijamos, ya automáticamente coge el tamaño del lienzo, ¿vale? Y si soltamos, se ajusta. ¿Cómo modificaríamos ahora esta imagen para llevarla de un lado al otro? Porque no queremos que se vea tanto esto, queremos más, más zona blanca para escribir. Pues dos clics sobre el fondo, ¿veis? Se os abre esta opción y podéis arrastrarlo de un lado al otro, ¿vale? En este caso lo voy a dejar por ahí. Cuando hayáis acabado, clic fuera del lienzo o hacer recorte, ¿veis? Y ya lo tenemos. ¿Qué pasa ahora con nuestro logo? Pues que ahora queda un poquito tristón ahí, apenas se ve, aunque ahora sí que hace la función de marca de agua, pero aún así se ve demasiado poco, entonces podemos volver a cambiarle la opacidad un poquito más, ¿vale? Bien, una vez tengamos eso, podemos también cambiar, si no nos gusta, la tonalidad de la imagen que hemos colocado. Es decir, si pinchamos sobre esa imagen, nos aparecerá el menú que ya hemos comentado más de una vez y aquí podremos hacer los ajustes que queramos. La opción de recortar ya lo hemos visto. La opción de girar sería para poder girarla de forma vertical o de forma horizontal. Es decir, vamos a hacer la prueba para que lo veáis. Si lo giramos de forma horizontal, la pizarra acabará a este lado y si lo giramos de forma vertical, las sillas acaban ahí arriba. En este caso no está bien ninguna de las dos, porque en este caso los números se ven al revés, entonces no queremos ni una ni otra. Entonces la imagen en original está correcto. Si os habéis equivocado y no sabéis qué configuración tenía, es decir, si lo habéis dejado de esta forma y no sabéis volver atrás, siempre podéis utilizar el icono o la función de deshacer. Es decir, os vais aquí arriba, pulsáis sobre el botón de deshacer y listo, ¿vale? ¿Qué más tenemos en el menú de ajustes? Tenemos los efectos. Esto de los efectos realmente es para Canva Pro, así que realmente si no tenéis contratado Canva Pro vamos a obviarlo. Y tenéis los filtros. Estos filtros son muy útiles sobre todo cuando estamos buscando desaturar nuestra imagen, que sea en blanco y negro, por ejemplo. En estos dos casos, una escala de grises o en blanco y negro, ¿vale? Entonces ya por defecto viene con unas configuraciones para que no tengamos que hacerlo nosotros de forma manual. Es decir, podríamos seleccionar cualquiera de estas. ¿Veis? Como veis, aquí hay otros estilos, ¿vale? Que no queréis ninguna de estas, no pasa nada. Seleccionáis el filtro de ninguno. Entonces vuelve a vuestra imagen original. Pero ¿y si quisiésemos hacer alguna pequeña modificación sin recurrir a modificaciones tan heavy como estas? Pues tan simple como ir aquí a donde pone ajustar y aquí podemos hacer nuestros propios filtros, podemos hacer nuestros propios ajustes. En este caso a mí me falta luminosidad, me falta un poquito de luz, entonces voy a darle un poquito de brillo aquí arriba, ¿veis cómo cambia? Y un poquito de contraste, ¿veis? Y ya queda más blanco, ya queda más limpio. También podríamos hacer una escala de grises, como hemos visto antes. Podríamos quitarle el color a la imagen. Pues bien, pues simplemente iríamos a saturación y si vamos hacia la derecha, si saturamos la imagen, coge color. Si vamos a la izquierda, desaturamos la imagen, pierde color. Si lo llevamos al máximo hacia la izquierda, como veis, ya tenemos nuestra escala de grises, ¿vale? También puede ser al revés. Si queréis avivar los colores de una imagen, lo lleváis a la derecha y como veis, se acentúan todos los colores. En mi caso,
no lo voy a tocar. Como veis, el valor 0, si indicamos el valor 0, sería el original de la imagen. Es decir, aquí hemos colocado un brillo de 19, un contraste de 16, ¿vale? Y el resto no lo hemos tocado. Si quisiésemos simplemente volver a los valores originales de la imagen, podríamos indicar todos a 0 o, más fácil, volver aquí donde pone restablecer. Si pinchamos sobre él, se ponen todos los valores a 0 y esta es la imagen original. En mi caso a mí me gustaba como estaba, así que lo voy a dejar más o menos con los valores que tenía. ¿Vale? Listo. Y nada, hasta aquí. Bueno, como veis ahora la imagen ha perdido todo el sentido, ahora ya ni se ve, ¿vale? El Sydney, pero no pasa nada, podemos modificarlo por otra o podemos ponerlo en un lugar pues que se vea como aquí, por ejemplo, ¿vale? No hay problema. ¿Veis? Ahí queda bien. Listo. Bien. O podemos modificarlo por otro. Vamos a eliminarlo. Recordad, vamos a ir a archivos subidos, subir imagen o vídeo, ¿vale? Y aquí seleccionamos otra. Y en este caso es simplemente en negro. Es la misma imagen, el mismo icono, pero en negro. Una vez se haya cargado, la pinchamos una vez, se colocan en nuestro lienzo, modificamos el tamaño al tamaño que queramos. Recordad colocarlo en el lugar pero alineado, en este caso lo quiero alineado ahí, pero podría colocarlo aquí si quisiese, no hace falta que siempre esté alineado, si no basta, ¿no? Pero en este caso sí lo quiero, por ejemplo, ahí, perfecto. En esta lección vamos a ver una de las herramientas más importantes que tiene Canva y que a su vez es una de las más versátiles y que no puede ser otra que son los textos. ¿Vale? Vamos a utilizar el mismo proyecto que estábamos trabajando y para ello simplemente vamos a ir a nuestra mesa de trabajo, a la herramienta texto, y aquí dentro nos van a ofrecer diferentes opciones. Es decir, podemos utilizar una de las plantillas ya predefinidas por Canva o por los profesionales de Canva, ¿vale? Y en el que simplemente deberíamos pinchar, se colocaría y modificaríamos únicamente el texto. Se mantendría tanto la fuente como el estilo, como la separación, todo, ¿vale? Podríamos elegir esa o podríamos elegir la opción de agregar texto de forma individual y ajena, es decir, totalmente independiente, ¿no? Uno al otro. Entonces, yo voy a buscar un texto, por ejemplo. Podría ser este, ¿vale? Pero vamos a ver si hay otro. Voy a buscar una plantilla para que veáis un poquito la versatilidad. Por ejemplo, a ver... A ver. Bien, es indiferente. Vamos a utilizar esta, ¿vale? Que tiene muchos elementos, tendríamos tanto el título como el subtítulo como el texto normal y así veremos cómo modificar, incluso cómo quitar partes, ¿vale? Entonces vamos a darle un clic sobre esta propuesta, ¿vale? Se colocaría donde Canva cree que más o menos vas a querer utilizarlo y tú lo colocas simplemente manteniéndolo, es decir, clic sobre el elemento y lo llevas hasta donde quieres. Mantienes el clic y lo llevas hasta donde quieres. ¿Vale? En este caso lo quiero ahí. En este caso yo no quiero tanto texto porque esto va a ser una imagen para Instagram y simplemente imaginemos que quiero enlazar uno de los posts de mi blog. Entonces vamos a eliminar, vamos a quitar esto y vamos a mantenernos con estos dos textos totalmente modificados. ¿Qué ocurre? Que yo no puedo modificar o no puedo eliminar, mejor dicho, perdón, únicamente este elemento. Aquí se eliminaría, si eliminásemos todo, se eliminaría todo el grupo. Entonces lo que tenemos que hacer primero es desagrupar todo este grupo. ¿Qué quiero decir con desagrupar? Si os fijáis, si pinchamos sobre este grupo y lo intentamos mover o modificar, lo hace de forma conjunta, como si fuese uno. Y es que es un grupo que se ha agrupado, son diferentes elementos que se han agrupado para crear un elemento, ¿vale? Compuesto. Entonces, en este caso lo primero que vamos a hacer es desagruparlo. ¿Y esto dónde se ve? Pues cuando seleccionamos el elemento, aquí arriba nos saldrá un menú. Cuando seleccionamos el elemento nos sale un menú y casi todo es de edición de texto, ¿vale? Ahora por el momento vamos a obviar todo esto y nos vamos a ir aquí, ¿vale? Podríamos duplicarlo, podríamos cambiarle la posición, que esto es para colocarlo delante o detrás de los elementos que vamos viendo, que eso ya lo veremos más adelante.
o podemos desagruparlo, y esta es la opción que ahora mismo nos interesa. Así que vamos a pinchar sobre ello, vamos a desagruparlo, ¿vale? Y ahora mismo ya nos da la opción de agrupar. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ya vuelven a ser elementos totalmente independientes unos de los otros. Si pinchamos fuera del elemento, vemos como ahora si seleccionamos uno por uno, ¿vale? Y si intentamos moverlo, se comportan totalmente de forma autónoma o independiente, ¿vale? Entonces, como habíamos dicho, vamos a mantener este y estos dos los vamos a eliminar. Entonces, para eliminar es tan sencillo como simplemente colocarnos sobre el elemento, hacer un clic sobre él y eliminar. Ir aquí al icono de eliminar, ¿vale? Y listo. También podríamos moverlo todo a la vez sin que fuese un elemento agrupado. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente lo seleccionamos, ¿veis? Lo seleccionamos todo y lo movemos, ¿vale? Entonces, mantendría la independencia en el caso de poder eliminar y todo, pero podríamos modificarlo todos juntos. O sea, podríamos moverlos todos juntos. En este caso sí que es verdad que se puede hacer porque realmente hay pocos elementos que interfieran, pero si esto lo hacéis y hay otros tipos de elementos como líneas o sticks o fotos, estaréis moviendo todo el proyecto, ¿vale? Todo el paquete. Entonces, a veces no es lo más indicado. Habíamos dicho que íbamos a mantener el título y el subtítulo, por lo que vamos a eliminar este también, ¿vale? Lo vamos a colocar donde más o menos queremos, seleccionando los dos, y para volverlos a agrupar, simplemente con los dos seleccionados nos vamos a ir a agrupar, ¿vale? Y como veis, vuelven a ser un elemento. ¿Bien? Entonces, vamos a colocarle un título, que en mi caso voy a poner 10 tips sobre productividad, por ejemplo. Y aquí abajo voy a poner por Sidney Rubio, ¿vale? El autor. ¿Qué ha ocurrido? Ha quedado totalmente desencajado. Lo que podemos hacer para solucionar esto es hacer un clic sobre el elemento que queremos modificar, ¿vale? Doble clic para seleccionar el texto, así como toda la vida, ¿vale? Arrastrando y seleccionando el texto que queremos modificar. Nos vamos aquí a la fuente, al tamaño de fuente, y seleccionamos una fuente un poquito más pequeña. En este caso es un 82,4. Vamos a ir a 80 a ver, aún no entra. Y el siguiente escalón es muy bajito, 72, ¿vale? Entonces a lo mejor no queremos que sea tan bajito, lo podemos poner a mano. No hace falta que sea 72, puede ser 75, por ejemplo. Tampoco cabe. Perfecto, no pasa nada. Entonces vamos a ir a 72, perfecto, ahora sí, ¿veis? Ahora entra. ¿Qué ocurre si queremos modificar la fuente, el estilo? Porque no nos gusta, porque aunque aquí se veía bien con estas palabras, resulta que con las mías no queda del todo bien. Pues nada, muy sencillo, simplemente volvemos a seleccionar el texto que queremos modificar, nos vamos aquí donde pone Signica, en este caso es la fuente que se está utilizando en este boceto, pero vamos a cambiarlo por el que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí podríamos seleccionar la que quisiésemos, siempre y cuando no tengan la corona, porque la corona es para únicamente usuarios de Canva Pro. Si eres Canva Pro, evidentemente la podrás utilizar, si no tendrás que conformarte con el resto, ¿vale? Yo voy a utilizar una que sea bastante gordita, por ejemplo esta, para no complicarnos. Podéis seleccionar la que queráis, ¿vale? Pero en mi caso voy a utilizar esta. ¿Veis? 10 tips sobre productividad, por Sidney Rubio. Perfecto. Y ya quedaría prácticamente el texto. Ya simplemente sería publicarlo en Instagram y esperar a que viniesen las visitas. Otra cosa para llamar la atención, por ejemplo, porque en esta imagen a lo mejor es, aunque sí que es armoniosa, llama poco la atención esto, es cambiarle el color. Es decir, podemos cambiarle el color a productividad o a 10 tips sobre o 10 tips solo, si queremos, por ejemplo, 10 tips, podemos cambiar el color aquí arriba y modificamos el color al color que queramos. Por ejemplo, este rojo o este, ¿vale? 10 tips sobre productividad. Podría quedar así, por ejemplo.
vamos a utilizar el mismo proyecto lienzo que estábamos trabajando y vamos a ir sobre la pestaña elementos. ¿Para qué es esta opción? Esta opción es donde vamos a poder colocarle stickers o vamos a poder utilizar cuadrículas de diseño, vamos a poder utilizar formas, es decir, estos cuadrados puede parecer totalmente insignificante y desfasado, pero nos van a ayudar muchísimo a poder acentuar una zona en concreto. Los marcos realmente es muy interesante, también vamos a verlo ahora a continuación. Y si estáis editando vídeos, como hemos dicho, vídeos o pequeños GIFs, podéis utilizar las pegatinas estas, es decir, podéis colocar este lado, por ejemplo, donde quisieseis, ¿vale? Y se colocaría en el lugar donde quisieseis y aparecería así en la animación o en el vídeo, ¿vale? Pero no va a ser el caso porque es una imagen, como hemos dicho, para Instagram. Y aquí podéis utilizar diferentes elementos, como por ejemplo también líneas o degradados, o incluso si estáis trabajando con datos, aquí podéis utilizarlo. Bien, pero vamos a centrarnos en el diseño que estábamos haciendo y yo en este caso lo que quiero es acentuar la palabra productividad. Para ello me voy a ir aquí a formas, podéis ver todas, si pulsamos sobre ver todo nos aparecen todas las formas que te da Canva, ¿vale? Y en este caso voy a utilizar simplemente un cuadrado, ¿vale? Voy a darle un clic, se va a colocar donde Canva considere y vamos a cambiar el tamaño al tamaño que nosotros queramos. Vale. Lo colocamos donde queramos, lo colocamos aquí detrás. Lo que quiero, para que os hagáis una idea, es como hacer un efecto subrayado sobre la palabra productividad, para que a la gente le impacte un poquito la palabra productividad y que si están buscando post sobre la palabra productividad les resulte llamativo, ¿vale? Entonces, una vez estemos más o menos en el lugar, hay que centrarlo un poquito mejor, ¿vale? Ahí. Una vez estemos en el lugar, como veis, podemos cambiar el color. Entonces, para ello vamos a seleccionar el elemento del cuadrado, bueno, que ya no es un cuadrado, ahora sería un rectángulo, y aquí arriba vamos a cambiar el color. Para ello vamos a seleccionar un amarillo, aunque este amarillo no me gusta concretamente, entonces podemos ir aquí a nuevo color y seleccionar un amarillo que nos guste más. Por ejemplo, ese amarillo me parece más... resalta, pero no le quita protagonismo a la palabra productividad. Perfecto. ¿Veis? Si dejamos de seleccionar, listo, ya tendríamos un cuadrado que está acentuando la palabra productividad como si fuese un subrayado. Porque para mí uno de los defectos de Canva es que no tenga la opción de subrayar texto, de forma que tenga un fondo, ¿no? Porque yo en mi caso, por ejemplo, lo utilizo mucho. Por ejemplo, aquí el logotipo Sydney Rubio no se vería mucho en concreto, entonces podríamos también colocarle pues un cuadrado, cambiarle el color, por ejemplo, a es gris, pues un grisáceo así, por ejemplo, lo llevamos hasta aquí. Bien, aquí es muy interesante, ¿veis? Aquí. Bien. Como esto es muy interesante que haya ocurrido, porque ahora decís, oye, ¿cómo puedo, Sydney, cómo puedo modificar este elemento? Porque se ha colocado delante del otro elemento, ¿cómo lo llevo detrás? Pues esto es muy sencillo, simplemente tenéis que seleccionar el elemento que queréis modificar y que queréis llevar detrás, irnos aquí arriba donde indica posición y decirle que se vaya a la parte de atrás. Entonces va a ir, si le dais un clic, se va a ir un poquito atrás, pero a veces os va a dar la opción de ir más atrás aún. Es decir, es posible que el elemento de Sydney Rubio esté mucho más atrás en cuanto a capas. Entonces tenéis que ir dando atrás hasta que se coloque justo detrás. Y como veis ya pues acentúa el logotipo, ya se ve un poquito más, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer con los elementos? Para salir de esta opción de formas, simplemente le damos aquí a la cruz, ¿vale? Y volvemos un poquito al inicio de los elementos. Podríamos utilizar también, por ejemplo, líneas. Las líneas resultan muy útiles para decorar o apoyar un texto, ¿vale? Entonces vamos a ir a las líneas, por ejemplo, y vamos a utilizar, mira, si tenéis todas las opciones estas, son gratuitas menos las que pongan el euro, ¿vale? A veces no sé si aparece alguna también con la corona de Canva Pro, pero mientras no aparezca un euro o la corona de Canva Pro, todo el resto son gratuitas. Así que en este caso lo que voy a utilizar es simplemente una línea normal, ¿vale? Simplemente lisa, vosotros podéis seleccionar las que queráis. La voy a dejar ahí vamos a cambiarle el color por el color que nosotros queramos, aprovechando que ya hemos utilizado el rojo, voy a utilizar por ejemplo el rojo, y la voy a ajustar
me la voy a llevar aquí. ¿Veis? Aquí, si os fijáis, cuando estoy editando, estoy arrastrando este elemento, me sale una serie de líneas de todo tipo, violetas, y esto lo que hace es indicarnos con qué se está alineando. Por ejemplo, en este caso, al ser sólida, se está alineando con el lienzo. Ahora mismo está en la mitad del lienzo. Pero si nos movemos un poco, ahora mismo, al ser discontinuo, quiere decir que se está alineando con el logotipo de Sydney Rubio. Si os fijáis, donde acaba la línea, la guía, es justamente en el logotipo, ¿vale? ¿Veis? Si quisiésemos alinearlo únicamente por ejemplo, con el texto este, pues lo podríamos llevar aquí, pim, aquí, a ver, ahí, estaría en la mitad del texto este, y esto sería como un punto y aparte, y aquí abajo podríamos escribir. No es mi intención, así que lo único que voy a hacer es colocarlo, en este caso, lo colocamos ahí, ¿veis? Como aparece una guía, y lo colocamos en el medio de Sydney Rubio. Damos fuera un clic, ¿veis? Por Sydney Rubio. Voy a separarlo un poquito. Listo. Listo. Vale. Y aún así vamos a utilizar otro elemento muy interesante que os va a dotar de muchísima versatilidad, que no es otro, vamos a salir de la opción de líneas, que no es otro que los marcos. Los marcos, ¿qué ocurre? Si entramos en marcos y los vemos todos, aquí lo que va a hacer es sustituir esta imagen del típico dibujito con la nubecita y tal por la imagen que nosotros queramos, pero manteniendo esta forma. Es decir, si por ejemplo queremos utilizar un ordenador, aquí bastaría muy bien porque es un escritorio, ¿vale? Lo colocamos donde queremos. Voy a tapar la botellita para hacerlo un poquito más grande, ¿vale? Y como veis se mantiene el dibujito este que habíamos dicho, pero para poder modificarlo es tan sencillo como irnos a fotos, o podríamos también irnos a vídeos. Podríamos modificarlo, si esto fuese un vídeo, podríamos modificarlo por un vídeo, por ejemplo el del gatito este, podemos llevarlo aquí, ¿vale? Y ya se reproduciría ahí dentro. ¿Veis qué chulo? Queda bien, ¿verdad? Y para eliminarlo es tan sencillo como simplemente pues, eliminar todo el marco. Pero vamos a verlo de otra forma. Vamos a hacerlo otra vez. Porque en este caso, como hemos dicho, como es para Instagram, no quiero que sea un vídeo. Entonces nos vamos a ir ahora, salimos de aquí, vamos a fotos y vamos a poner, por ejemplo, un reloj, ¿no? Estamos hablando de productividad, pues estaría bien, por ejemplo, un reloj. Bien, por ejemplo este, ¿vale? Yo creo que pasta bastante con las decoraciones. Llevamos aquí. ¿Veis? Y ya está. Tendremos nuestra imagen. Si queremos algo un poquito más específico, que se viese más, a lo mejor este reloj, pues este reloj. ¿Vale? Si pensáis que este puede pasar aún mejor, o este, por ejemplo, que es así más minimalista, pues nada, os colocáis encima, lo vais colocando, vais cambiando, tantos como queráis. ¿Vale? Por ejemplo, este, a ver, ¿cómo queda? Perfecto, ¿ves? En mi caso, pues simplemente, en realidad podéis utilizar el que queráis, ya esto es cuestión de gustos, ¿no? Yo creo que me había gustado este, voy a dejarlo en este. Vale, es luminoso, le da un poquito de color, perfecto. Unas de las plantillas que más me gusta en Canva son los logotipos, y eso es porque son logotipos ya creados por profesionales en los que tienen en cuenta muchos factores para que llamen la atención de nuestros clientes según en el sector en el que estemos trabajando, ¿vale? Para crear logotipos en Canva, o para utilizar las plantillas de logotipo en Canva, es tan sencillo como iniciar sesión en Canva y en nuestra página de inicio, generalmente ya donde pone crear un diseño nuevo, nos aparecerá la categoría de logotipo. Pero si no os aparece aquí, lo podéis buscar desde el buscador como cualquier otra cosa. Por ejemplo, el logo, ¿veis? Si ya solo poniendo logo, las sugerencias de logotipo, o yendo a plantillas, en nuestro menú izquierdo podemos ir a plantillas y más de lo mismo. En el buscador podemos poner logo, ¿veis? Tipo, ¿vale? Pinchamos sobre logotipos y aquí en su interior nos aparecerán logotipos que podemos utilizar en nuestros proyectos. Pero yo recomiendo filtrar un poquito sobre la categoría, porque no es lo mismo un negocio de arte y diseño que un restaurante. Para que veamos un poco los logotipos que hay dentro del restaurante, pinchamos sobre esa categoría. Como veis, todos tienen algo más relacionado sobre la comida, pues los cubiertos, el tenedor y cuchara, ¿no? O incluso comida.
están un poco más hechos a ese sector. Podemos utilizar cualquiera, ¿vale? A mí personalmente me gustan más minimalistas, así que podemos utilizar este o este. Vamos a utilizar este y para ello pinchamos, hacemos, bueno, podéis utilizar esto el que queráis, lógicamente. Entonces, cuando hayáis seleccionado la plantilla que os gusta, pincháis sobre ella. Aquí os dará una serie de información, es decir, las tipografías o las fuentes tipográficas que están utilizando en esta plantilla y los colores, ¿vale? Bien, cuando hayamos visto esto, vamos a utilizar plantilla. Y una de las características de los logotipos es que casi todas las plantillas que hay en Canva utilizan las dimensiones de 500 por 500, ¿vale? Es una dimensión más que suficiente porque el logotipo no se utiliza como una imagen de alta resolución o muy pocas veces. Por ejemplo, este logotipo de Canva puede medir 16 píxeles por 16 o 28 por 28, si llega, no creo que llegue, 16 por 16 será el máximo. Entonces, cuando tengamos el logotipo seleccionado, si nos fijamos, aquí hay varios elementos que han utilizado. Es decir, aquí han utilizado un título, un subtítulo, un vector y un elemento de línea. ¿Qué es este elemento de línea? Nosotros podríamos haberlo creado nosotros mismos. Estos son elementos que también están aquí dentro. Es decir, si vamos a elementos y nos vamos a líneas, vamos a poder ver que aquí hay las mismas líneas que existen ya aquí. Es decir, si pinchamos sobre ellos, nos los llevamos aquí y le colocamos el mismo color que ellos han colocado y ajustamos el tamaño, ¿vale? Más o menos vemos que es lo mismo, ¿vale? Vamos a eliminarlo. Entonces, todos estos elementos que veis aquí están ya aquí, ya los podréis utilizar vosotros, no es algo nuevo ni nada, ¿vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de los logotipos, al estar hecho por profesionales, pues entra mejor a vuestros clientes y es mucho más fácil de impactar. Bien, para modificar cualquier elemento de estos, yo recomiendo que si os gusta tal cual, no los desagrupéis. ¿Qué es esto de desagrupar? Estos son elementos individuales. Esto es una línea, otra línea, un vector, título y subtítulo. Pero tú puedes agruparlos para que se comporten de forma conjunta, ¿vale? Para que parezca uno. Entonces, si pinchamos sobre el grupo y ponemos desagrupar, ¿vale? Veremos como de repente ya cada elemento ha cobrado vida propia, ¿vale? Y se puede mover de forma libre. Si lo hemos colocado mal, podemos volver atrás, ¿vale? El problema de que tenga vida propia es que se puede quedar totalmente asimétrico. Si se queda asimétrico ya pierde todo el sentido este logotipo, ¿vale? Por eso recomiendo no desagruparlo. También podéis volver a agruparlo, ¿vale? Seleccionamos todo, lo agrupamos y ya está. Volvemos a tener nuestro elemento casi único, ¿vale? Bien, lo que decía, no recomiendo desagruparlo, recomiendo trabajar tal cual, porque vais a poder modificar cada uno de los colores de cada elemento por separado, pero mantendrán totalmente la estructura. Si no os gusta el color de estos tenedores, por ejemplo, esto es un vector que podéis encontrar aquí en Canva si ponéis tenedor. ¿Veis? Hay cosas similares. ¿Veis? Podéis modificar el color. Os vais aquí, pincháis sobre el color y ponéis el color que más os guste, ¿no? Si queréis el azul, lo queréis predeterminado, lo queréis todo en blanco y negro, lo que queráis. Incluso podéis poner, como hemos dicho, un color con el código X o seleccionarlo desde aquí y desde aquí, ¿vale? En este caso a mí me gusta el que viene por defecto, pero bueno, para hacer un poquito más dinámico el ejemplo, vamos a hacerlo al revés. Voy a poner los tenedores en negro y las líneas vamos a cambiarlas por un color más anaranjado. Este naranja no me gusta, así que vamos a buscarlo. Anaranjado, amarillo, sí. A ver, ahí, ¿qué tal? Bien, no queda mal. Entonces la otra vamos a ponerle igual. Aquí ya está, como lo estamos utilizando, aquí se van a ir guardando, como veis, colores del documento, es decir, se van a ir guardando los colores que vayamos utilizando, ¿vale? Entonces, si utilizásemos, por ejemplo, el texto, otro color, por ejemplo, el rosa cuando volvamos a modificar la línea esta, nos aparecerá el rosa. Esto lo hacen para que mantengáis un poco la armonía, no que aquí utilicéis un rosa, aquí otro rosa, ¿no? Entonces como decía, vamos a hacer el diseño así. El texto me gustaba en negro.
¿vale? Y vamos a cambiarle el nombre. Para ello, doble clic dentro, se selecciona todo, o podemos seleccionarlo como toda la vida, ¿no? Pues poco a poco, o nos ponemos al final y vamos eliminando el texto, como queráis. Yo aquí al lado tengo una pizzería que se llama Don Timón, ¿vale? Aquí vamos a llamarle, creo que es realmente una trattoria. ¿Veis? Trattoria Don Timón. Si hay algo que no os guste, por ejemplo, ahora lo veo demasiado sencillo, como estaba antes me gustaba, pero ahora lo veo demasiado, tal vez este texto demasiado sencillo. Pues lo seleccionamos todo, nos vamos aquí a las fuentes y seleccionamos la fuente que más nos guste. Tampoco... claro, ahora va a ser complicado dar con la perfecta. Bien, Don Timón, eso no estaría mal. Este parece más de discoteca, ¿verdad? Sí, bueno, no está mal. Bien, más o menos, sí, es indiferente. Don Timón. Y Barlock Black. No, vamos a volver a Antón. ¿Veis? Podéis buscar también la fuente si sabéis el nombre. Vamos, lo vemos a Antón, lo dejamos así, ¿vale? Ahora el problema que yo veo que estos dos están muy separados. No me gusta que esté separado. Entonces sí que podemos desagrupar. Recordamos, seleccionamos todo el grupo, desagrupamos, vamos al elemento que queremos juntar y lo juntamos un poquito. Recordar que estas guías, si veis aquí, aquí si os fijáis, aquí aparece una guía en violeta, ¿veis? Que me indica que lo estoy alineando según esas líneas, pero a mí no me interesa que Trattoria esté alineado según esas líneas, sino que esté en el centro del documento para que se alinee con Don Timón. ¿Cómo hago eso? Pues si os fijáis, cuando aquí aparece no una línea discontinua como aparece aquí, sino una línea violeta pero continua, es cuando está en el centro del documento. ¿Veis? Esa. No esa, sino esa. Perfecto. Bien, Trattoria Don Timón. Perfecto. Podríamos añadir, por ejemplo, si es una pizzería, pues a lo mejor en vez de... A ver si... pizzería. ¿Veis? Aquí os aparecen otros vectores y podríamos, por ejemplo, colocar este. ¿Vale? Lo llevamos a donde queremos, lo reducimos. Este, por ejemplo, lo podemos... Lo voy a apartar de momento, a ver qué tal. Pues no queda tan mal, queda bien, ¿vale? Incluso podemos darle la vuelta, si no nos gusta así podemos darle la vuelta como queramos, ¿vale? O podemos directamente aquí girar vertical o horizontal, es decir, verticalmente. Pues me gusta más. Vamos a quitar este, lo borramos y ya tenemos nuestro logotipo, ¿vale? Pues nada, hasta aquí la elección de logotipos. Como hemos dicho, podéis seleccionar el logotipo que os interese. También otra cosa que podemos hacer para ver el cambio, antes de borrar como he hecho yo, podemos volver atrás, ¿veis? Aquí está el logotipo, perfecto. Podemos duplicar el documento. Este lo borramos. Este lo borramos. Este nos lo llevamos aquí. ¿Ves? Ya está alineado. Perfecto. Y así podemos ver diferentes diseños. Incluso la fuente, como lo habíamos cambiado antes, podríamos cambiarlo a cualquier otra, ¿vale? Y así ir viendo un poco las diferencias. Más o menos nos gusta el diseño, sabemos lo que queremos las líneas, queremos un vector aquí, el nombre y lo que es, ¿no? El negocio. Y a partir de ahí vamos jugando hasta que demos con el vector, o sea, con el logotipo perfecto. Yo recomiendo no modificar tanto el logotipo, centraros en lo que ya viene por defecto. Sí que es verdad que si lo dejáis muy por defecto, corréis el riesgo de que ya haya un proyecto o un negocio con ese logotipo. Entonces, hacer ligeras modificaciones, pero siempre basándonos en lo que el profesional ya ha colocado. Una de las cosas que más me gusta de Canva es su facilidad a la hora de facilitarnos la vida, no solo a la hora de diseñar nuestras propias creatividades, sino también a la hora de recordar todas aquellas dimensiones de cada una de las redes sociales o
O por ejemplo aquí ya hemos visto cómo modificar un logotipo o una historia de Instagram. Pero dentro de Instagram no solo hay una historia o hay un post, hay muchísimas otras resoluciones recomendadas para cada una de las funciones que te ofrece Instagram. Por ejemplo, para que nos demos cuenta de la magnitud, si por ejemplo vamos a crear un diseño y colocamos por ejemplo aquí Instagram, nos aparece todas las opciones que hay en Instagram a la hora de poder hacer una creatividad. Por ejemplo, un post para Instagram de 1080 por 1080, una historia de Instagram de 1080 por 1900 y algo, no lo recuerdo bien. ¿Veis? Yo no lo recuerdo bien. Para mí es más fácil pinchar sobre una historia de Instagram y que directamente tenga ya las dimensiones preconfiguradas. Por ejemplo, un post de ventas para Instagram, ¿vale? O un post una portada de Instagram, también una portada de historia destacada. Si queremos, por ejemplo, las portadas de historia destacadas son las que esos iconitos que hay chiquititos debajo de la descripción de perfil y donde hemos destacado esas historias. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, si colocásemos Facebook, más de lo mismo, para un vídeo de Facebook, qué dimensiones, para un post, para la portada de Facebook. No sé si recordáis que Facebook también puedes modificar las portadas. Si nos fijamos aquí, un post de Facebook tiene esta dimensión, ¿vale? Pero una portada de Facebook aquí tiene esta dimensión, ¿vale? Y aquí podemos hacer lo que queramos. Bien, ¿qué más podemos? Por ejemplo, Pinterest. En Pinterest veis cómo podríamos crear un pin. Estas son las dimensiones que recomienda Pinterest. También podríamos hacer infografías que aunque aquí no aparezcan, sí que Canva tiene una categoría de infografías. Las infografías no pertenecen a Pinterest, pero sí que se utiliza muchísimo en esa red social, bueno, en ese buscador. ¿Veis? Como veis, infografías, ¿vale? También incluso las categoriza, infografía de procesos, de negocios, ¿vale? De currículum, así que ahí tenemos una versatilidad. Incluso aquí también he visto antes aquí veis, infografías, una categoría. Podríamos pinchar sobre ver todo y que nos apareciese todo. ¿Qué más? ¿Dónde podríamos ver también otros diseños? Aquí arriba hay otro buscador que si ponemos Instagram, por ejemplo, aquí nos aparece lo mismo que hemos visto desde crear un diseño, pero con una diferencia. La diferencia está que aquí accederíamos a las plantillas que hay por defecto y aquí lo único que estamos diciendo es que queremos crear un lienzo en blanco con las dimensiones recomendadas para cada una de estas cosas. Es decir, vamos a hacer el ejemplo, ¿vale? Si entramos aquí a un post de Instagram, 1080 por 1080, nos van a aparecer todas las plantillas que tiene Canva para un post de Instagram, ¿vale? Y con esas dimensiones. También podríamos crearlo totalmente desde cero, desde en blanco, ¿vale? Como veis aquí. Pero si vamos aquí a crear un diseño y ponemos Instagram, habíamos dicho post de Instagram, si le pinchamos se nos abrirá la interfaz de edición y se nos abrirá el lienzo totalmente en blanco para empezar a diseñar, que como ya vimos en otras ocasiones, aquí también hay plantillas que podemos utilizar, ¿vale? Vamos a salir de aquí. Esa es realmente la diferencia, para que veamos un poco la magnitud, para que veamos la diferencia. Vamos a ir a inicio. Me ha gustado las infografías y como veis, una infografía, si pinchamos sobre cualquiera, se nos abre la interfaz de edición y aquí veremos una plantilla de una infografía que podremos modificar cada uno de estos elementos, cualquiera que queramos, y poner la información que queramos, ¿vale? Y una vez queramos, simplemente tendremos que publicarlo en Pinterest o donde queramos publicarlo y listo, no tendremos que estar pensando en el tamaño, en qué resolución, ni nada de eso, ¿no? En esta lección vamos a aprender y vamos a ver qué aplicaciones se pueden utilizar en Canva que no vienen por defecto en Canva y que tenemos que activarlas o conectarlas. Para ello vamos a ir a uno de los proyectos que ya hemos utilizado o en el que ya hemos trabajado. Y en nuestro panel de edición nos vamos a ir aquí al menú izquierdo, abajo del todo donde pone más. Pinchamos sobre ese icono de más y aquí veremos una serie de aplicaciones que podemos activar en Canva para poder empezar a utilizar. Por ejemplo, si estamos hablando de que queremos guardar nuestros proyectos en la nube, nos da la opción de Dropbox o Google Drive. Simplemente tendríamos que pinchar sobre
que queramos utilizar, conectamos, nos pedirá usuario y contraseña, ¿vale? Y listo. Aquí te dice que, bueno, esto permitirá a Canva hacer lo siguiente, le dais los permisos porque si no, no podéis conectarlo y listo, ¿vale? Y ahí ya podréis ir guardando en vuestro Google Drive todas estas creatividades, estas imágenes que podéis utilizar pues, en vuestros proyectos como de Instagram y todo esto. ¿Qué más tenemos ahí? Por ejemplo, si vamos a más, podemos conectar directamente con YouTube, por ejemplo, con Instagram, para que esta publicación se publique directamente, que no tengamos que primero exportarlo o descargar nuestra imagen y luego subirlo de forma manual. Directamente aquí se publicaría. Pero lo que realmente me interesa es que a veces Canva está un poco limitado en cuanto a imágenes. Entonces Pexels es un banco de imágenes que si pinchamos sobre él nos aparecerá muchísimas más imágenes que no aparecen en Canva y que podemos utilizar en nuestros proyectos. Como hemos visto en otra lección, hemos utilizado el proyecto con el reloj porque era sobre productividad. Entonces vamos a buscar también algo parecido, reloj, ¿vale? Buscamos intro. Y aquí nos aparecerán más imágenes, por ejemplo esta, ¿ver? La arrastramos, la llevamos ahí. Y aunque no me gusta tanto, era para haceros ver un poco el ejemplo. Por ejemplo esta, ¿ver? ¿Veis? Si la colocamos, el problema es que no se ve nada. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se vea más el reloj que lo que se ve, ¿no? Entonces, dos clics sobre la imagen y lo arrastramos hasta donde queremos. Hacemos recorte y listo, ya tendríamos algo diferente. Tampoco es un caso que me guste mucho, no pasa mucho con la creatividad, pero bueno, hay infinidad, por ejemplo venga, este mismo, ¿vale? Bien, ese sí, así lo voy a dejar. Es una opción que pues podréis tener muchas más imágenes desde Pexels que lo que ofrece Canva. ¿Qué más tenemos? Si nos fijamos podemos tener los emojis. Por ejemplo, podemos colocar la aplicación de emojis y utilizar cualquiera de los emojis que ya pues, podemos ver en WhatsApp o en cualquier otro sitio, ¿vale? Por ejemplo, este emoji pues lo colocamos donde queramos, podemos cambiar los colores del emoji, si lo queremos, en vez de que sea el típico color amarillito, lo queremos marrón, pues ahí lo tenéis, o un amarillo más suave, o rosita si queremos, y que los ojos sean de otro color. Yo lo voy a dejar con su color original, ¿vale? Cambiamos el tamaño, podemos colocarlo por ejemplo aquí y podemos girarlo como queramos. Incluso si queremos que esté boca abajo, por ejemplo, no queremos girarlo así, bueno, es tan simple como ir aquí a girar verticalmente y ya lo tenemos, ¿vale? Es una tontería, pero bueno, vamos a eliminar el emoji, pero es muy útil estos emojis para pues nuestras creatividades, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos Pixabay, que es lo mismo que Pexels. También podríamos vincularlo con Facebook, con GIFs. Podemos utilizar Gify y aquí utilizar cualquiera de estos GIFs. Si utilizamos sobre todo vídeos, entonces podríamos colocar cualquiera de estos GIFs dentro del vídeo y ya está, ¿vale? No tiene más misterio. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, aquí otras aplicaciones, si utilizáis cualquiera de estas aplicaciones, pero para mí realmente lo más interesante, o un código QR si queréis enlazar, si estáis haciendo algo que vais a imprimir o algo y queréis enlazar una URL, pues nada, hasta aquí prácticamente las aplicaciones que se pueden utilizar. Lo hemos vinculado a Google Drive, podríamos vincularlo a Dropbox, a Instagram, a Facebook para hacer una publicación totalmente directa, e incluso YouTube y los emojis y ya está, ¿vale? El resto son aplicaciones que realmente son un poco indiferentes, pero que resulta muy útil las otras que hemos visto para generar muchísima más productividad, hablando de ese tema. Y que no estemos teniendo que descargar la imagen, subirla a Instagram o subirla de forma manual a Google Drive. Aquí directamente lo guardamos y listo. Es decir, ahora, por ejemplo, en Google Drive si entramos, aquí tenemos más imágenes nuestras o podríamos guardar otras imágenes aquí, así que sería mucho más sencillo. Una vez hayamos finalizado la edición o la creación de nuestras creatividades en Canva, será momento de compartirlas o de publicarlas en nuestras redes sociales o de incluso descargarlas en nuestro ordenador para posteriormente subirlas a nuestro blog. Entonces, para ello vamos a entrar a la creatividad que queremos compartir o publicar. Pinchamos sobre ella
Lo podéis ver ahí, en este caso es un acceso rápido, o en todos tus diseños, ¿ves? Y aparece es la misma, ¿vale? Si pinchamos sobre ella nos va a aparecer la misma creatividad. Y una vez dentro y una vez hayamos realizado todos los cambios, por ejemplo, podríamos compartirlo con cualquier otra persona de nuestro equipo. Si estamos en departamentos diferentes y lo que queremos es que la otra persona sea la encargada de publicarlo, lo que sea, podemos compartirlo, escribir aquí el email de nuestro compañero o compañera y enviarlo, y directamente esa persona recibirá un email como que ha sido compartido un diseño, ¿vale? Y así simplemente pues esa persona podrá hacer cualquier modificación que quiera o exportarlo él mismo o ella mismo para publicarlo. ¿Qué más opciones tenemos? Si vamos aquí a la opción de descargar, nos aparece en este caso solo una opción que elegir, porque el resto es para usuarios de Canva Pro, y es el tipo de archivo. Podemos descargarlo en el formato PNG, JPG, en PDF o en vídeo o GIF, ¿vale? Depende, en este caso sería un PNG o un JPG, o incluso podría ser un PDF. Si por ejemplo hacemos la prueba, fuese un PDF porque es un ebook o es lo que sea y lo queremos descargar, pulsamos sobre el botón descargar y Canva hará la conversión y se nos descargará un PDF con la imagen de esta imagen que habíamos creado, esta creatividad. Ya podríamos imprimirlo, o si fuese un ebook mandarlo a quien sea o ponerlo a la venta, ¿vale? ¿Qué más tenemos? En este caso podríamos descargarlo si fuese para Instagram, por ejemplo, en PNG o JPG y listo, ¿vale? No habría más misterio. ¿Qué más tenemos? Si vamos a publicar, podríamos realizar la misma función de descargar como hemos hecho antes, o podríamos ir directamente a la página de Facebook, Twitter o correo electrónico. O si pulsamos sobre mostrar más, nos aparecerá incluso Google Drive, si queremos subir directamente la imagen a Google Drive, o Dropbox. Es decir, estos son servicios de nube, y esto por ejemplo sería email, esto sería en Pinterest, LinkedIn, ¿vale? Así que nada, simplemente seleccionaríamos ¿cómo se dice? El que queremos publicarlo y listo. Por ejemplo, si lo quisiésemos llevar a Google Drive, pinchamos en Google Drive en el formato que queremos, ¿vale? En este caso PNG, y lo guardamos. Si lo tenéis vinculado, directamente se guardará. Si no lo tenéis vinculado, os pedirá que os conectéis y le daréis los permisos y ya está. Y directamente, como dice, tu diseño ha sido guardado en Google Drive. Listo, ya lo tenéis en Google Drive. ¿Y qué más? Si, por ejemplo, tuvieseis varias páginas, es decir, imaginemos que tenemos 3 páginas, ¿vale? Como vemos, vamos, por ejemplo, a cambiar el color para diferenciarlas. Vamos a dejarla en negro, este rojo y vamos a cambiarlo a azul, ¿vale? Vamos a dejarlo así para diferenciarlas. Podríamos exportar solamente una o las 3. Si fuese un ebook, como hemos dicho antes, por ejemplo, o tuviésemos varias imágenes, yo lo que suelo hacer, por ejemplo, es cuando utilizo post para Instagram, utilizo un mismo proyecto como este, y lo que hago es duplicar las páginas y así las tengo todas en un mismo lugar. Entonces no quiero exportar siempre todas las imágenes, a lo mejor quiero exportar únicamente la segunda. Entonces, a la hora de exportarlo, de descargarlo, nos vamos aquí y seleccionamos. Si os fijáis, ahora sí que aparece otra opción que dice todas las páginas, o si pinchamos te dice que elijas o todas o la que quieras. Entonces, la página que queremos, hecho, lo descargamos, ¿vale? Prepara el diseño en PNG como hemos dicho, se descarga y listo, ya tendremos la imagen. Si vamos a la carpeta, ¿veis? Ya tenemos la imagen preparada para publicar en Instagram, ¿vale? Así que nada, hasta aquí las formas que tenemos de exportar, de publicar o de compartir en Canva. Espero que te haya gustado la lección y el curso de Canva, y nos vemos en la próxima.